Rosy, Lu, ¿estás lista? estoy lista. Bueno, me alegra mucho que estés lista. Te voy a pasar el mate Mm, para que te encargues de cumplir la ¿Ese es el consigna. ritual? Ese es el Muy ritual. bien, a ver. Así que bueno, me alegra que seas parte, que estemos hoy Bueno, acá, a ver. en la Casa de la Poesía también. Y me encantaría comenzar un poco pensando en que yo categorizo tu ser artista como payasa, Ujú. narradora y actriz. ¿Te parece bien ese orden? Sí, Sí. sí, primero mujer, Primero mujer. que Muy bueno. para mí es muy importante haber nacido con esa condición, ¿no? Más en estas épocas donde las mujeres estamos como más empoderadas. Payasa, porque así empecé todo esto. Después narradora, que van muy ahí, muy pegaditas. Y después actriz porque he hecho algo. Y bueno, y la narración la vinculo directamente con la parte de actuación. Quiero arrancar por el principio. Sí, muy bien. Quiero que me comiences a contar un poco de cómo comenzó este camino, ¿no? Porque si bien estamos hablando de tres disciplinas, podríamos decir, Sí. sé que la arrancaste desde chica o que comenzó esa fascinación desde tu niñez, así que me gustaría que nos cuentes un poco de eso. Sí, bueno, yo tenía mi prima, ella hacía unos cumpleaños alucinantes. Yo esperaba todos los octubres que sea su cumple porque eran siempre como mágicos. Y como ella era 4 años más chica que yo siempre terminaba entreteniendo a todos sus amigos. Qué sé yo, una vez me disfracé de mono y me subí a los árboles, los chicos me seguían. Siempre tuve esa cosa de que me encantó jugar. Tenía vecinitos, yo tenía 13 años, ya había empezado el primer año, y tenía vecinitos de 6 y 7 y yo jugaba con los vecinitos, patinábamos. Siempre el mundo del juego me pareció maravilloso. Y después, bueno, fui mamá muy joven, a los 19 años, de Violeta, y yo la llevaba a los cumples y yo siempre terminaba enganchada jugando con los chicos porque esta cuestión de que siempre me llevé mejor con las infancias que con los grandes. Y estaba sin laburo en ese momento. Y entonces un papá me dice, che, ¿por qué no te pones a animar fiestas? Uy, qué buena idea. Así que tenía la máquina de coser de mi vieja, me hice un traje de payaso, pinté unos cartelitos con fibra y los puse en el barrio y así, qué sé yo, a los 15 días que puse cartelito, vino una vecina, che, dentro de media hora podés ir a animar el cumpleaños de mi hijo Pablito. Bueno, y así me largué, así empezó todo. ¿Y así asignaste tu nombre de Pequitas? ¿No? No, no, ¿Cómo estuve fue eso? muchísimos años sin nombre. Y bueno, una de las cosas que yo hacía me pintaba delante de los chicos. Mira. Entonces me llevaba mis pinturitas y yo me pintaba pequitas de todos colores. Y una nena me dice, pero si te pintas pequitas, ¿por qué no te llamas pequitas? Y así que ahí nació Pequitas, como los 3 o 4 años de que estaba animando fiestas. Claro. Y ya sé, si no saqué mal la cuenta, ya son como 34 años de Pequitas. 34 años de ¿Cómo te Pequitas. encontrás con ese número ahí, sabiendo de nada, toda la trayectoria y lo que ha pasado? Yo estoy como muy fascinada con todo esto, de todo este recorrido, porque lo que empezó siendo una salida laboral en su momento, pero también algo que siempre me apasionó, Ujú. pasó a ser una forma de vida, Claro. porque Pequitas es una forma de vida y ya es como que se desdibuja el límite, dónde es Pequita y dónde es Rosita. Y eso me gusta mucho, me hace muy feliz porque yo siempre digo que soy una agradecida al universo por este trabajo, poder trabajar de lo que me gusta y trabajar con las infancias, que es lo más lindo que te puede pasar, porque Ujú. la maravilla de la infancia, la pureza, la simpleza, lo espontáneo, lo sincero, es lo que a mí me mantiene viva. ¿Y te conecta con tu niña interior, sentís? Sí, claro. Yo vivo conectada permanentemente con mi niña interior porque yo voy a los cumpleaños, yo no hago como que Claro, juego, no, yo juego, yo me divierto. Yo siempre digo que para poder trabajar con infancia uno tiene que tener mirada de niño. claro. Si vos no tenés esa mirada de niñez, no podés trabajar con chicos, Ujú. porque los chicos te pican el boleto al toque y ya lo aburriste. Claro. Entonces, la niña interior está siempre ahí a flor de piel, ¿sí?
qué hermoso que tu trabajo se trate sobre eso y además pienso en cómo te conecta con la imaginación, que creo que eso que decías también de que comienza en el juego, Ujú. por ahí sí en la infancia, con otras infancias, cómo seguís o cómo sentís que seguís haciendo que esa chispa siga activa. Y bueno, la chispa sigue activa porque tiene que ver con esta cuestión de que yo te digo que es real, es genuino. Entonces, si yo voy a un cumple, yo no voy a trabajar y a cumplir un horario. Yo voy Claro. al cumpleaños a conectarme con los chicos, con las chicas que están en ese cumple y a ver qué les pasa a ellos con esto. Y entonces eso es real, es Claro. genuino y está. No hay ninguna fórmula. Si vos no estás presente, nada ocurre. Eso me gusta mucho pensar eso, que tu trabajo es estar presente y también como, bueno, capaz en el cumpleaños sí te observa el niño, pero también los padres se conectan, digamos, con tu trabajo. Sí, me pasa más que todo en el momento de los títeres. Bueno, yo tengo un títere Claro, que se llama Pipo, que es muy terrible. Los chicos lo aman porque es el alter ego de la Pequita, digamos. Todo lo claro. que la Pequita no puede decir lo dice Pipo. Es políticamente incorrecto y a los chicos eso les fascina. Y entonces llega el momento de los títeres y generalmente los grandes están más allá y hay un momento en que se hace silencio y vos te Claro, das, yo miro, y están todos los grandes así mirando, porque Pipo genera esa cosa de enganchar a todas las edades. claro. Sí, Y del prestar atención, que eso siento que es algo que hasta en lo personal hoy en día cuesta como enfocarse, quedarse en bastante tiempo observando, prestando atención a algo. ¿Cómo son esos desafíos en esta era de que todo es rápido, que todo es efímero? ¿Cómo lo vivís? bueno, sí, es bien marcado la evolución o la involución en algunos momentos de, de esto que decimos de la atención y de la dinámica. Yo cuando empecé a animar cumple, qué sé yo, llevaba un juego, sentaba a todos los chicos alrededor de una tela azul, ponía pececitos de goma eva y daba cañita para 4, entonces pescaban, los otros hacían hinchada, terminaban eso y así íbamos pasando hasta que los 20 que estaban en el cumpleaños pescaban. Mira, Ahora no, ahora está claro, fa, 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 sí, fa, sí, todo al palo. Entonces, esos juegos los tenés que proponer de otra manera. claro, Entonces son como juegos más colectivos, juego más de movimiento, pero también está el momento de la calma. Así como está el momento de los títeres, sí, yo también hago el momento de los cuentos. Y entonces es fascinante ver que a lo mejor está en un cumpleaños que tenés peloteros, plaza blanda, la gente charlando y tenés 20, 25 chicos sentados ahí claro. escuchando cuentos y que te piden otro. Yo creo que nosotros tenemos que darle Ujú, a los niños, a las niñas, ese espacio de calma. Si nosotros no se lo sí, ofrecemos, ellos cómo lo van a tener. claro. Yo creo que tenemos que proponernos nosotros como grandes generarle esos espacios. Sí. Además, siento que esto de dar por sentado de que hoy en día eso, capaz no pueden prestar atención en algo durante mucho tiempo, antes que acortar las cosas, mejor proponer esos espacios, ¿no? De bueno, nos sentamos, escuchar un cuento, nos sentamos a ver una peli. Creo que Sí. es necesario también ofrecerle eso Exacto, a los sí, sí, padres. sí. Todo tiene que ver los tiempos que también tenemos nosotros los grandes. Claro. Porque también si nosotros vivimos corriendo, Ujú. entonces sí, no tengo que hacer eso, guarmada. No, no. Yo sé que por ahí uno tiene que correr, pero si vos estás, yo siempre digo que la infancia es material sensible. Entonces, si vos estás laburando con un material sensible, estás conviviendo con un material sensible, tenés que dedicarle ese cuidado, Sí, ¿no? Ese gesto amoroso. Entonces, ese tiempo para cuando el niño viene y te quiere contar algo, tenés ese tiempo para escuchar, porque para vos a lo mejor una pavada, pero para él o para ella es sumamente sí. importante. Entonces, nosotros como grandes tenemos que tener ese espacio. Yo, bueno, lo vivo ahora como abuela. Como mamá por ahí corría un poco más, porque bueno, viste, que el trabajo, los chicos, pero ahora que lo estoy vivenciando como abuela, y me parece maravilloso el tener ese tiempo para sentarte y para escuchar y para hablar y generar también ese espacio de confianza. Claro, sí. Conectar con el niño, digamos, Sí, de lo sí, lindo que sí. es conectar, ¿no? Entre ya humanos y aprovechar eso que es tan nuestro del ser humano, digamos. Bueno, justamente la narración oral, que es otra
de mis pasiones, tiene que ver con esto de la oralidad, ¿viste? Dice, ¿por qué contas cuentos? Porque hay gente que dice como, contate un cuentito. Y no, porque, digamos, nosotros nos contamos desde que la humanidad es humanidad, desde que el hombre, la mujer de la caverna, tenía su vivencia y la manera que tenía de transmitirlo era contar, Sí. qué sé yo, cómo cazó un animal, una nueva fruta que descubrió para comer, así también como pintaba en las paredes, que las artes plásticas, las oraciones a los dioses, que es la poesía, digamos, el arte siempre estuvo atravesando la humanidad. Pero Sí. la primera, ¿cuál fue? La oralidad, Ujú. porque necesitamos contarnos para pensarnos y para existir. Sí. Y a su vez, con la narración oral, ¿qué pasa? Yo tengo que contar, pero necesito un receptor. Claro, exactamente, sí. Pero yo no te quiero contar palabras, yo te quiero transmitir. Transmitir. Entonces, ahí yo tengo que estar Sí, presente. Y ahí también está la diferencia con la actuación. claro. Vos como actor prestás el cuerpo para un personaje, ¿no? Sí. Que también transmite, pero es el personaje. Pero en la oralidad, yo soy Rosy contándote a vos. Entonces yo tengo que estar presente para que a vos te pase algo con eso que yo te estoy contando. Sí, tal cual. O sea que una de las preguntas que te iba a hacer es, ¿qué es lo más fascinante para vos de la narración y de ser narradora además? Ay, Puedes, mira, puedes contar todo lo que vos sientas, digamos, no digo que mira, sea una sola no, cosa. no, no. A mí lo que me fascina de la narración oral es esto de poder yo, en ese momento que te estoy contando, sacarte de esta realidad y llevarte a donde yo quiero, Claro, ¿no? sí. Pero que a su vez yo te llevo a un lugar donde yo creo que te llevo, pero en realidad vos vas a un lugar que es solamente Claro que tuyo sí. e íntimo. Sí, sí. Y a lo mejor así te estoy contando a vos y a otras personas y todos van a un lugar diferente, por más que yo los quiera llevar a ese lugar. Entonces, eso de contarnos eh, para salir un rato de esta realidad y Sí. meterte en otro lugar, me fascina. Y también me fascina esto del lenguaje, Ujú. ¿no? De poder con palabras pintar, con palabras que vos pintes. Y seguramente el paisaje que yo estoy pintando con palabras es totalmente diferente al que estás pintando vos Claro. en tu imaginación. Pero eso a mí me parece maravilloso. Sí. Y esta cosa de transmitir, porque la narración oral tiene esta cosa de amoroso también, Ujú. ¿no? La abuela contándole cuentos a sus nietos, papá, la mamá, la noche para que se duerman las infancias. Entonces, incluso la gente grande, me pasó una vez que tuve que ir a contar a un hogar de ancianos en Anisacate, una tarde preciosa, era un noviembre, hacia abajo de un molle gigante, era como 50 personas que había en ese lugar, y había gente en silla de ruedas, gente que vos le veía que estaba como ausente, Sí. y, y contar, por ejemplo, voy a contar un cuento infantil, a ver qué pasa, que tiene que ver con el campo, qué sé yo, fascinados, Mira. ¿no? Pero a su vez había una señora que vos le pedía como que estaba perdida, estaba así, y yo iba diciendo, y entonces Periquito el caballo, caballo, y vivía con su papá y le prestaban sus primos. O sea, ella Mira. estaba escuchando y en Sí. su mundo iba rescatando cosas. Entonces, es Es fascinante, es fascinante, sí, fascinante. sí, sí. Y también esto, ¿no? De que lleva, más allá del lenguaje y el hablar, cómo se acompaña con el cuerpo, con las caras, con los gestos, cómo haces para fusionar o amalgamar esto de la mente, el lenguaje, el cuerpo, que parece algo sencillo, pero me parece que lleva también un montón de, bueno, de poder juntarle realmente las dos cosas para justamente transmitir eso que vos querés. Sí, bueno, eso es la narración oral escénica que le llamamos, porque hay gente, hay líneas de la narración donde vos tenés que contar sentadito, incluso si puede ser todo vestido de negro y con la menor cantidad de gesticulación posible, que esa es una forma de narración. Después está esta, que es la narración oral escénica, que tiene que ver con no personificar, sino eh, hacer las voces de los personajes, hacer movimientos. Eso también cada uno lo va manejando de acuerdo a cómo vos te sentís cómodo.
Yo en realidad siempre fue como muy intuitivo lo mío. Claro, Yo tengo muy poca teoría, no, nada de teoría. De todo lo que hago no tengo teoría. Yo soy totalmente autodidacta. Sí he hecho talleres, claro. talleres de narración, he hecho talleres de teatro, donde te ayudan por ahí a ordenar un poco, ¿viste? Sí, Pero en realidad esto de las voces me surge a mí, de decir, bueno, si voy a hablar como, si voy a contar de un monstruo, y no voy a hablar así, ¿viste? El monstruo claro, te va a hacer la voz, este monstruo. Y ya cuando haces la voz ya llevas el cuerpo, vos te das claro, cuenta que es como que se da naturalmente, naturalmente, sí. es eso. Pero hay todo un trabajo, de todos modos, qué sé yo, por ejemplo, tener los planos, adelante, atrás, los costados, arriba, entonces, ¿cómo lo usás? Claro. Si vas a afirmar, caminas para adelante, si vas a negarte, vas para atrás, si vas a hacer eso, el monstruo, adoptas el cuerpo grande y Claro, la voz grande, si vas a hacer un conejito chiquitito, eso es claro. también como... Me encanta porque Sí. me llevaste y me trajiste al conejito, yo vi todo. Qué loco, qué hermoso eso, ¿no? También de cómo lo incorporaste ya es algo propio, pero a la vez pienso vos, volviendo un poquito también a Pequitas, ¿cómo haces para separar también tu personaje? Yo Rosy, yo Pequitas. Hay puntos en común, me imagino también, pero ¿cuáles son las diferencias? Es que cada vez se va desdibujando más la línea. Claro, Sí, claro, la Pequita tiene, o sea, tiene esta cosa hasta de inocencia, ¿no? La Pequita tiene esa mirada de infancia. Yo claro. soy una niña, pero ojo que no digo, che, soy una mujer de 55 años y me hago la nenita. No, 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 no. no, no. La mirada, Ujú. el interés y el entusiasmo que él cumple es eso, de la niña interior que está presente todo el tiempo. Ya la Rosy, la narradora, ya no, porque uno también, yo soy una persona grande, que tengo responsabilidades, que tengo una familia, que amo mi trabajo, pero yo, bueno, yo gracias a mi trabajo vivo, Claro, ¿no? sí. Subsisto. Entonces, yo creo que eso es la gran diferencia, que pueda haber esta cosa, que en la adulta es la responsable y la pequita es donde todo es posible, como en la Claro, infancia. mira, qué lindo. Y, y también te iba a preguntar, hablando ya de estos de puntos de comparación y de diferenciación entre ser payasa, narradora y actriz, siento que hay como algunas cosas que podés llegar a encontrar, o incluso también, me imagino también el momento de que Pequitas narra, también hay algo de ser narradora además de payasa. Y en esto de la gestualidad del cuerpo y el cómo contar, hay algo también de la actuación, pero ¿cuáles son esos puntos que encontrás de diferencias y en común? Sí, en realidad yo payasa no me siento, porque payaso es clown, es el que como que hace reír. Claro, Yo, más que todo, yo soy animadora de fiestas, bien. ¿sí? Ujú, Pero qué bueno, que incluso el vestuario que uso tampoco es de payasa, ¿sí? Yo claro, no puedo ponerme una nariz porque yo respeto mucho a los clowns, me parece un trabajo maravilloso al que yo no he llegado. ujú, Pero bueno, muchos me dicen payasa. Em, y todos tienen este punto de conexión que tiene que ver con el juego, claro. ¿no? Ujú, Eh, Cuando yo estoy en los cumples juego, cuando narro también es una manera de jugar, jugás con el lenguaje, jugás con la expresión. Y cuando sos actor es más juego que ser actor, claro. imposible, porque te estás metiendo en un personaje, estás viviendo otra vida, estás viviendo otra realidad, estás usando otro lenguaje. Entonces, yo creo que el gran punto de conexión es el juego. Has leído muchas historias, imagino también. ¿Hay algún personaje o alguna historia en particular que te haya quedado como muy grabada en la mente, tanto por haberla narrado, por algo que te haya dicho, no sé, algún niño después de escucharla, o no sé, alguna historia que te hayan leído cuando vos eras más chica, que decís, no, esto me remonta a... Mira, un cuento que a mí me marcó y que siempre lo tengo como muy presente. Yo mis primeros contactos con la narración oral fueron en una escuela de campo. Yo viví un año en una escuela de campo con una tía, que ella era la maestra, y vivíamos en la escuela, Ah, mira. sí. Entonces yo jugaba, por ejemplo, ponía un papelito y en el mástil, así que tenía mástil de verdad, aula de verdad para jugar, me fascinaba. Y no había electricidad. Entonces teníamos una radio pila y todas las tardes había un programa en la radio que se llamaba Recreo Infantil y que pasaban cuentos y canciones, que es todo para infancias. Y yo era muy terrible. Cuando era chica, muy, muy, muy terrible. Entonces era como, uff.
Y un día escuché un cuento de María Elena Walsh que se llamaba El Angelito, que hablaba de un nene muy terrible que había devuelto un angelito con un moretón, otro con un ala quebrada, entonces ya, viste, ya no sabían más qué hacer con ese nene Claro. para que se porte bien. Y entonces San Pedro manda un angelito que andaba ahí, viste, sin hacer nada, y el angelito chocho, dice, bueno, pero el único requisito es que no le tenés que decir que sos un ángel de la guarda. Perfecto, pero el angelito era un muy personaje, baja, se le encuentra y ahí se dio cuenta que era terrible este chico, pero bueno, trataba de llevarlo por el buen camino y él, lo que me olvidé de contarte es que San Pedro le había puesto, para que no se dé cuenta que era un ángel, lo vistió como niño, el halo se lo metió dentro de una pelota de fútbol. Mira. Entonces estaban jugando con este chiquito, ya no sabía más qué hacer el angelito, entonces el otro se enojó y el angelito le da la pelota para que juegue. Entonces, en un momento el nene patea la pelota, se va a un alambre de púa, se rompe. Y cuando va a buscar la pelota, algo brillante que sale de ahí. Y saca, y es el halo. Y le dice, ¿y esto? Es mi gorra, ponétela. Y cuando se pone el halo, le dice, sos un ángel. Sí, le dice, soy tu ángel de la guarda. Uy, dice, yo sí sabía que tenía un ángel de la guarda, no me portaba mal. Y entonces le dice, todos tienen un ángel de la guarda. Entonces, para mí, que yo era tan terriblita cuando era chica, escuchar ese cuento fue como develador. Y no es con esto de que todos tengamos un ángel de la guarda y te tenés que portar bien. No, no, no tiene que ver con la moral esta de portarte bien o portarte mal. Eso es. Sino esta cosa de decir, yo también soy especial, Claro. ¿no? Ujú. Porque por ahí, en las infancias, a los niños les cuesta esa cosa de sentirse especial o mirado, cuidado. Entonces, a mí me marcó mucho esa Mira, historia, qué sí. hermoso. ¿La has interpretado o...? Sí, le he contado, le he sacado esta cosa de decir, si yo sabía que tenía un ángel de la guarda, me portaba bien. No, no, Claro, la porque me adaptas. parece demasiado, a mí no me Sí, gustan los cuentos donde te largan ahí la la moraleja, moral, sí, sí. pero sí esta cosa de sentirse esto también. No es un chico que se portaba mal, es un chico terrible, Claro. inquieto, que bueno, que por ahí había que buscar la manera y que la manera era dándole amor, Ujú. ¿no? Sí. Sí, Compartiendo, teniendo a exacto, alguien que le haga exacto. compañía. Claro, saber que sos especial para alguien, Sí. que por ahí ese es el problema que tenemos con las infancias. A los Ujú. chicos les cuesta por ahí encontrar que son especial para Sí, alguien. sí, sí. Qué importante escuchar este tipo de historias y también, bueno, vos desde tu labor, también desde tu vocación, transmitirlas también y que lleguen esos mensajes es muy importante también. Y vos escribís también, ¿o no? Yo ¿Cómo escribo escribís? algunas cosas. Mm. A mí me gusta, más que todo para grande. Por ahí teníamos un grupo de narradores. Nosotros así cuando vamos a los encuentros de narración oral, siempre te vas haciendo amistades. Hicimos un Instagram que se llama Casa Palabra Habitada, que hay un narrador de Chile, gente de Mar del Plata, de Jujuy. Y hacíamos como Zoom una vez por mes, invitando a la gente para contar. Entonces, como había como temáticas. Y a mí en esas ocasiones me encantaba crear relatos sacados de algunos de la realidad y metiéndole fantasía. Mirá. Entonces, pero yo escribo para narrar oralmente. Es Claro, decir, no es lo mismo cuando vos escribís la sí, narrativa escrita que escribir para la oralidad, porque es bien diferente claro. el lenguaje oral que el lenguaje escrito. ¿Y es más como en formato tipo guión o No, como... no, no, no. Es como narrativo, Ah, pero como más coloquial, claro. ¿no? Eh, no sé, si vos has leído mucho, viste que el lenguaje narrativo escrito tiene como Ujú. una cuestión más gramatical, los signos de puntuación. En cambio, cuando escribís para la oralidad, lo escribís más como lo vas a decir. Claro, bien, Porque, por ejemplo, cuando yo cuento cuentos que son de autor, yo los adapto. Eh, yo saco la idea, saco el corazón de historia, pero yo le voy marcando el ritmo, incluso por ahí hasta invierto de lugar el texto, porque me sirve a mí para el impacto a la hora de contar. Algunos también les suelo cambiar el final, no, digamos, siempre respetando lo que el autor quiso decir, pero por ahí agregándole o poniéndole el final de una manera diferente para que cause impacto, porque a vos que te queda de la oralidad, lo que yo te conté. claro.
Cuando estás leyendo, vos podés ir y venir y volver a ver. Pero cuando te cuentan, es Sí. lo que quedó en el aire ahí. Entonces, por eso se busca el impacto también en la oralidad, para que te quede. Y cuando seleccionas historias, sé que también elegís a autores locales, que Sí. eso me parece increíble. Y bueno, también de tu compa de vida, Diego, también sé que por ahí sacas cosas que escribe él. Pero ¿cuáles son los criterios con los que elegís una historia a la hora para buscar la Sí. narración, digamos, y narrarlos? Primero me tiene que gustar. Claro, Qué sé yo. Hay un cuento de Pablo Dema, que él es de Cabrera, pero vive acá en Río Cuarto, que lo estuve trabajando 4 años, ese cuento, porque era un cuento de 9 páginas, que lo tenía que llevar a 1 página y media para que sea claro. un cuento de 4 minutos más o menos, y que me gustó por el párrafo final, que tenía una imagen muy preciosa, y yo digo, bueno, pero ¿cómo hago para contar este cuento? Entonces es empezar a contar y decir, bueno, esto es importante, no, lo saco. Esto es importante. Primero le pedí permiso a él, le dije, Claro. Pablo, voy a echar un cuento tuyo, me dijo, te lo regalo. Primero me tiene que gustar, Bien, ¿sí? sí. Porque, o sea, no todo cuento te tiene que decir, oh, contás solamente cuentos profundos y no contás. No, Claro. qué sé yo, a mí cuento para niños me encanta contar cuentos de brujas, cuentos de monstruos, me encanta generar ese espacio y cuando están ahí, ¡fua!, pegar el grito y que se asusten, me fascina eso. Primero me tienen que gustar mucho eh, para saber que yo puedo transmitir eso. Claro. Generalmente me gustan mucho las historias de vida, mucho. Las historias de amor, pero no las típicas historias de amor, me encantan. Y me gusta también mostrar realidades. Mira. Sí, sí, me gusta de diferentes realidades, diferentes contextos, también me encanta. ¿Y hoy en día estás trabajando en alguna obra en particular? Contame un poco de tu actualidad. En realidad ahora tengo que reavivar una que fue la primera obra que hice para grande, que me la están pidiendo mis hijos, mis amigos, que se llama Desde la Caverna, que tiene que ver con esto que te contaba, que la narración oral, la humanidad se cuenta desde siempre, pasa por cómo fueron mis primeros contactos con la narración oral, que tiene que ver con mi abuela Andrea, que es una abuela del corazón que yo conozco a los 9 años, que ella me enseñó recitados antiguos y que yo recupero entre sueños un poema de ella, y después algunos cuentos que escribió Diego que tienen que ver con algunas vivencias mías de niña, que él tomó eso y lo hizo cuento metiéndole también algo de fantasía, y entonces hice ese espectáculo que se llamaba Desde la Caverna. Y ahora tengo que rescatar algunos cuentos, porque hace tanto que no los cuento, tengo que poner a trabajar para reactivar de nuevo eso que me lo están pidiendo. Mira, por pedido. Y ahora que lo dijiste, yo me sumo a la campaña del pedido para poder escucharlo. Quería preguntarte también, yendo un poco a lo personal, pero también desde lo profesional, ¿algún deseo que tenés para este 2026? Bueno, el deseo que es para este 2026 y que en realidad es para toda la vida, a mí me gustaría un mundo más humano. Ujú. eh, Me encantaría que podamos tener esa mirada amorosa, ¿no? Al resto de las personas, saber que somos todos seres, no solamente las personas, los animales, las plantitas, digamos, no perder de vista o recuperar la visión de esta cosmovisión de que somos esta conexión con el universo y con la tierra. Me encantaría un mundo sin violencia, eh, una infancia sin ser vulnerada. Yo creo que si a mí me dieran un superpoder, diría, bueno, eso, básicamente infancia sin vulnerar, porque eso es algo eh, que me duele mucho, que me da mucha tristeza, pero que no pierdo la esperanza de que algún día todas las infancias puedan tener lo básico para vivir y más que todo, amor. Qué lindo. Realmente deseo que se cumplan tus deseos. Gracias.
¿Y hay algo que te gustaría decirle a la gente? Aprovechar este espacio también, entendiendo que es darte lugar con tanta trayectoria, ¿no? De que quede este registro de tu trabajo, de tu vocación. ¿Hay algo que te quede por decir? Em, Mira, a mí lo que me parece que está bueno que todos tengamos la capacidad de jugar. Le diría más que todo a la gente grande, que en esta cosa del mundo de ser serio, ¿no? Yo soy un adulto, soy serio. Eh, no, que hay que desempolvarse todo eso y que hay que jugar, permitirse em, ser espontáneo, permitirse tener esta frescura de justamente que tiene la infancia, que el niño a lo mejor se cayó, se golpeó, lloró un rato, pero ya se puso a jugar de nuevo, ¿no? No quedarnos en esta cosa del sufrimiento del deber ser, sino que permitirse esta mirada de niño, tener siempre presente nuestro niño, nuestra niña interior que nos deje eh, ir por estos caminos más distendidos del juego. Hermoso, qué lindo. Espero que llegue este mensaje para la gente y lo empiecen a incorporar en Ay, sus sí, vidas. ojalá. Bueno, Rosy, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Me parece muy importante estos espacios también de gente que está haciendo esto porque les gusta, ¿no? Eso también es parte de un juego, es lo que ¿No? están haciendo ustedes. Es un juego, juegan en serio, Pero pero jugamos. juegan, así que muchas gracias. Bueno, y para vos que estás viendo esta entrevista, si querés ayudarnos a sostener este proyecto, tenés dos formas de ayudarnos. La primera es dando me gusta, comentando, compartiendo. Y la segunda es ayudándonos y colaborando con un cafecito, que dejamos toda la información en la descripción.